Durante años, uno de los hombres más ricos y poderosos de Miami observó cómo su hija autista luchaba en silencio. A pesar de tener acceso a los mejores médicos, terapeutas y especialistas que el dinero podía pagar, nadie comprendía realmente su dolor. Sus síntomas eran ignorados. Su comportamiento era malinterpretado y hasta sus gritos de ayuda pasaban desapercibidos, hasta que un día, el joven hijo de un obrero de la construcción, un chico pobre sin ningún tipo de formación, hizo algo que conmocionó a todos y cambió sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Y comenta más abajo desde qué lugar del mundo nos estás viendo, nos encanta saberlo. Ethan Walker, un exitoso multimillonario conocido en todo Miami por su imperio inmobiliario, tenía todo lo que el dinero podía comprar. Dirigía a cientos de empleados, controlaba innumerables obras y cerraba acuerdos millonarios cada semana. Pero cuando se trataba de su hija de 7 años, Chloe Ethan, siempre se sentía impotente. Desde que fue diagnosticada con autismo severo a los 4 años, él había luchado por conectar con ella de una manera significativa. Chloe apenas hablaba, evitaba su contacto y nunca lo miraba a los ojos. La mayoría de los días prefería sentarse sola durante horas, perdida en sus pensamientos, sin reaccionar ante nadie a su alrededor. Aunque Ethan había contratado a los mejores especialistas y niñeras de tiempo completo, nada parecía romper el muro invisible que los separaba. Todos los que la rodeaban veían el comportamiento de Chloe como algo distante e incomprensible, y con el tiempo dejaron de intentarlo. Ethan solía observarla en silencio sin saber qué hacer, sintiéndose como un extraño frente a su propia hija. Su riqueza y su éxito no podían reparar lo que estaba roto en casa, y esa verdad lo perseguía constantemente. Una mañana las cosas no salieron según la rutina habitual. La escuela de Chloe cerró inesperadamente, y su niñera llamó para avisar que estaba enferma. Ethan no tenía un plan alternativo. Lo esperaban reuniones importantes. El día estaba lleno de compromisos, pero no podía dejar sola a su hija. Tras dudar un momento, tomó una decisión que normalmente no habría tomado. Llevaría a Chloe con él a una de sus obras en construcción. Pensó que podría quedarse en el coche con su tableta, o sentarse tranquila en la oficina del remolque. Pero apenas llegaron, Chloe se mostró incómoda. Su cuerpo estaba tenso, sus ojos se movían de un lado a otro con nerviosismo, y se negaba a quedarse quieta. Ethan no sabía qué hacer. Intentó hablarle, pero no obtuvo respuesta. Los obreros a su alrededor intercambiaban miradas confusas, sin saber cómo reaccionar ante la presencia de una niña como Chloe, en un lugar tan ruidoso y caótico. Ethan ya se sentía frustrado, sin preparación para la situación. Mientras tanto, la respiración de Chloe empezó a cambiar, y su expresión se transformó de una forma que él no pudo interpretar. Mientras Ethan intentaba terminar una llamada y vigilaba de reojo a su hija, su estado empeoró. Estaba pálida, sudaba y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, abrazándose los brazos. Ethan no se dio cuenta de que algo grave estaba ocurriendo. Pensó que solo estaba sobrecargada por el entorno desconocido. El lugar estaba lleno de ruido, máquinas, gritos, camiones en movimiento. Demasiado para ella. Pero antes de que Ethan pudiera reaccionar, alguien más lo hizo. Liam Carter, un chico de 12 años que solía pasar tiempo en la obra porque su padre trabajaba allí, estaba cerca. A diferencia de los adultos, Liam notó algo extraño. Observó cuidadosamente a Chloe y se dio cuenta de que no solo estaba incómoda, estaba en peligro. Vio cómo se tambaleaba y cómo su mirada se perdía. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a ella. Chloe parecía a punto de desmayarse. Liam no perdió tiempo pidiendo permiso ni esperando a que los adultos intervinieran. Corrió hacia una carretilla que estaba apoyada contra un montón de ladrillos. Estaba polvorienta y un poco oxidada, pero serviría. Volvió corriendo hacia Chloe, se agachó y la ayudó con cuidado a subir a la carretilla, procurando no asustarla, y hablándole con voz suave, aunque ella no respondía. Ethan notó al chico en ese momento confundido por lo que estaba pasando. Pero antes de que pudiera detenerlo o hacerle preguntas,
Liam ya había comenzado a correr empujando la carretilla rápidamente por los caminos irregulares del terreno. Los trabajadores dejaron lo que estaban haciendo y se quedaron mirando mientras el muchacho pasaba corriendo frente a ellos. Ethan se quedó paralizado unos segundos, atónito ante la escena inesperada. Luego comprendió que algo grave ocurría y echó a correr detrás de ellos. Liam no se detuvo. Su mente estaba concentrada en una sola cosa: conseguir ayuda. El hospital más cercano no estaba lejos, apenas a unas cuadras, pero el camino no era fácil. Luchaba con la carretilla sobre los baches y las piedras intentando mantenerla estable para que Chloe no se lastimara. Ella respiraba con dificultad, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos entrecerrados. El niño no sabía exactamente qué le pasaba, pero sabía que necesitaba un médico. El sudor le corría por la frente, pero no redujo el paso. Al llegar a la entrada del hospital, una enfermera los vio y corrió hacia ellos, sorprendida por lo que veía un niño llegando con otro niño en una carretilla. Liam explicó rápidamente que ella estaba enferma y necesitaba ayuda. El personal médico actuó de inmediato, levantando a Chloe y colocándola en una camilla para llevarla dentro. Ethan llegó momentos después sin aliento y lleno de pánico. Intentó hablar, pero no sabía qué decir. Su hija estaba siendo llevada al interior y no había comprendido la gravedad de la situación hasta que casi fue demasiado tarde. Tras ver cómo los médicos se la llevaban, Ethan se quedó frente a las puertas automáticas, observando cómo se cerraban. Finalmente, dirigió su atención a Liam, que recuperaba el aliento cerca de él. El chico tenía la ropa sucia y el rostro cansado, pero no se quejaba ni buscaba atención. Ethan le preguntó quién era, y Liam simplemente respondió que era el hijo de uno de los trabajadores. No esperaba ningún reconocimiento. Solo había visto a alguien que necesitaba ayuda y actuó. Ethan se quedó sin palabras por un momento. En todos sus años construyendo torres y dirigiendo ciudades, nunca había visto a alguien actuar con tanta rapidez y altruismo, y menos aún a un niño. Los obreros que los habían seguido permanecieron en silencio, aún asimilando lo ocurrido. El estado de Chloe estaba siendo evaluado en el interior, y nadie conocía todavía los detalles completos. Pero una cosa era segura: si Liam no hubiera actuado, las cosas podrían haber sido mucho peores. Ese día, algo cambió dentro de Ethan, algo que aún no sabía describir. Permaneció en el hospital esperando noticias mientras Chloe era examinada. Pasaron horas, y durante ese tiempo no podía dejar de pensar en Liam. El chico había notado algo que ni siquiera los adultos entrenados habían visto. Se había movido con más rapidez y valentía que cualquiera. Ese acto de bondad no era algo que Ethan esperara presenciar, especialmente en un lugar donde la gente solía concentrarse en el trabajo duro y en cumplir tareas. Pero Liam había cambiado el curso del día, tal vez incluso el futuro de Chloe. Ethan pensó en lo poco que realmente entendía a su hija, y en lo distante que se había vuelto. También pensó en lo desconectados que parecían todos respecto a Chloe, en cómo la gente ignoraba sus reacciones asumiendo que solo estaba siendo difícil. Pero Liam no la había ignorado. La había visto. Le había prestado atención. Eso significaba algo. Y Ethan sabía, mientras se sentaba en la sala de espera con el polvo aún en los zapatos, que ese suceso acababa de cambiarlo todo para él. En el hospital, Ethan se sentó en una dura silla de plástico fuera de la sala de emergencias, sintiéndose completamente inútil. Doctores y enfermeras se movían a su alrededor con rapidez, hablando en términos médicos que no lograba entender del todo. Chloe estaba detrás de esas puertas dobles siendo atendida. Su mente no dejaba de volver a las últimas horas, tratando de darle sentido a todo. Finalmente, un médico salió y le explicó lo que había sucedido. Chloe tenía una apendicitis aguda en fase temprana. Era grave, y si nadie la hubiera ayudado a tiempo, las cosas podrían haberse puesto muy mal, incluso ser fatales. El médico lo miró directamente y le dijo: «Quien la trajo salvó su vida». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Ethan. Sintió una fuerte presión en el pecho. Era su padre. Había estado allí mismo con ella. ¿Por qué no había visto nada?
¿Por qué no había notado las señales? Chloe claramente había estado intentando mostrar que algo estaba mal, no con palabras, sino con su cuerpo. Y de alguna manera él lo había pasado por alto. Él quien debía conocerla mejor que nadie. Ethan trató de asimilar la explicación del médico, pero sus pensamientos seguían divagando. Como multimillonario acostumbrado a resolver problemas de manera rápida y eficiente, no podía comprender cómo había fallado en algo tan básico, cuidar de su propia hija. Cuando vio a una enfermera cerca, se acercó para hacerle preguntas. Ella le dijo que Chloe estaría bien gracias al pequeño del sucio camisón amarillo. Ethan supo de inmediato a quién se refería Liam. Esa imagen ahora era nítida en su cabeza, el chico corriendo con la carretilla Chloe dentro, mientras todos los demás se quedaban parados mirando. La enfermera siguió elogiando la rapidez de pensamiento de Liam y dijo que la mayoría de los adultos no habrían reaccionado tan bien como él. Ethan no sabía qué decir. Solo asintió y le dio las gracias. Pero por dentro sentía una mezcla extraña de emociones. Gratitud sí, pero también vergüenza. Había tenido profesionales ocupándose de Chloe durante años, terapeutas, maestros médicos. Había construido una vida rodeada de expertos. Sin embargo, ninguno de ellos la había ayudado cuando realmente importaba. Más tarde, Ethan pidió a alguien del hospital que lo ayudara a obtener más información sobre Liam. No tardaron en hacerlo. Le dijeron que Liam era hijo de un hombre llamado Marcus Carter, uno de los obreros que trabajaba en una de sus construcciones. Ethan se sorprendió. Liam no tenía ninguna conexión con la medicina ni formación en educación especial. No era uno de los muchos especialistas que había contratado a lo largo de los años. Aún así, había sido el único capaz de ver que Chloe necesitaba ayuda. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Ethan intentó recordar el momento en que Chloe empezó a mostrar señales. Estaba sudando pálida y callada, pero eso no era inusual para ella. Siempre tenía dificultades para expresar el malestar, así que las personas a su alrededor, incluido él mismo, simplemente asumieron que estaba siendo ella misma. Pero eso no era verdad. Ella estaba tratando de comunicarse. Su silencio no era vacío, estaba lleno de significado. Y Liam, sin necesitar un título ni un sueldo, lo había comprendido mejor que nadie. Eso hizo que Ethan lo viera todo de otra manera. Pensó en cómo la gente trataba a Chloe, en cómo incluso él la había tratado. Durante años su condición había sido manejada como un problema que debía controlarse. Pagó por terapeutas, compró juguetes sensoriales, diseñó espacios especiales en su casa, pero en realidad había construido un muro a su alrededor, en lugar de intentar derribar el que ella ya tenía. Había dejado en manos de otros la tarea de entenderla. La había tratado como un proyecto difícil, no como una hija. Y ahora, un niño de una familia trabajadora, alguien que probablemente nunca había leído un libro sobre autismo, había mostrado más conexión y comprensión real en unos minutos que Ethan en años. Cuanto más pensaba en ello, más vergüenza sentía. No se trataba solo de que Chloe hubiera sido incomprendida, sino del hecho de que personas como Liam no se suponía que fueran quienes supieran más, pero en este caso él claramente lo había hecho. La mente de Ethan luego se trasladó a las reacciones de quienes habían estado cerca de Chloe a lo largo de su vida. Siempre había un aire de incomodidad, una silenciosa torpeza. La gente no sabía cómo actuar a su alrededor, así que se mantenían a distancia. Incluso algunos profesionales parecían más enfocados en controlar sus comportamientos que en comprenderlos. Su silencio era tratado como vacío, sus gestos como movimientos sin sentido. Pero Chloe había estado hablando todo el tiempo a su manera. La gente simplemente no había escuchado. Asumieron que no era consciente o que no podía expresar nada significativo. Ahora Ethan veía que ese tipo de pensamiento era más que ignorancia. Era una forma de prejuicio, un tipo de discriminación silenciosa y educada, que no nacía del odio sino de la indiferencia. La gente simplemente no se esforzaba lo suficiente por ver la verdad en ella. Eso lo incluía a él. Y eso era lo que más le molestaba. No la había visto realmente. Sí la había mirado, pero no la había observado de verdad. Y el precio de eso casi había sido demasiado alto. Ethan salió de la habitación del hospital después de comprobar que Chloe estaba bien.
Ella descansaba conectada a los equipos médicos pero estable. Se quedó en el pasillo pensando. Sabía que algo en él había cambiado para siempre. No se trataba solo de la emergencia médica, sino de verse obligado a reconocer una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo, la verdad sobre Chloe, sobre él mismo, y sobre cómo personas como Chloe son a menudo tratadas olvidadas, ignoradas o malinterpretadas. Y había tomado a alguien completamente ajeno a su mundo para dejar eso claro. Liam había hecho algo heroico, pero más que eso, había hecho algo humano. Había cuidado sin juicio, sin vacilación. Ethan ahora entendía que ninguna cantidad de dinero o educación podría reemplazar ese tipo de instinto. Se sentía agradecido con Liam, pero también incómodo. Agradecido porque Chloe estaba a salvo, incómodo, porque había tenido que ocurrir este momento para que él finalmente despertara. Y ahora tendría que vivir con ese conocimiento y averiguar qué hacer a continuación. Tras la cirugía de Chloe, los médicos informaron a Ethan que necesitaría permanecer en el hospital alrededor de una semana. Su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse, y querían monitorearla de cerca ante cualquier signo de complicación. La habitación estaba limpia y silenciosa, llena del equipo habitual del hospital, monitores que pitaban tubos y una pequeña cama con barandillas. Chloe yacía allí con los ojos casi cerrados, reaccionando apenas a lo que la rodeaba. Las enfermeras intentaban hablarle. Los terapeutas entraban y se presentaban con suavidad, haciendo preguntas simples o ofreciéndole juguetes, pero Chloe no respondía. No los miraba ni reconocía su presencia. Era como si se hubiera encerrado aún más en su caparazón y nada pudiera alcanzarla. Ethan permanecía cerca todos los días, mayormente en silencio. Observaba cómo cada profesional probaba sus métodos, aquellos por los que él había pagado tanto dinero. Sin embargo, nada cambiaba. Chloe mantenía la distancia. Ethan se sentía impotente de nuevo, sentado a su lado esperando algún tipo de avance, pero nunca llegaba. Eso fue hasta que pensó en llamar a Liam. Ethan no estaba seguro de si era la decisión correcta, pero pidió a uno de sus asistentes que contactara a Marcus Carter, el padre de Liam, para ver si el chico podía visitar a Chloe en el hospital. Marcus aceptó sin dudarlo. A la tarde siguiente, Liam entró en la habitación del hospital con una camisa limpia y llevando algo pequeño en su bolsillo. Chloe estaba acostada de lado mirando la pared, su cuerpo quieto y silencioso. Al principio no reaccionó, pero cuando Liam se acercó lentamente y se situó cerca de su cama, algo sucedió. Chloe giró la cabeza y lo miró directamente. No fue solo un vistazo fugaz. Sus ojos se mantuvieron sobre él, siguiendo sus movimientos. Entonces, para sorpresa de todos, levantó ligeramente la mano hacia él. No fue un gran movimiento, solo un gesto pequeño, pero lo significaba todo. Ethan, que había estado sentado cerca, se quedó paralizado. Nunca había visto a su hija hacer eso con nadie. Ni con él, ni con los doctores, ni con los terapeutas. Observó atentamente, temeroso, incluso de respirar demasiado fuerte. Liam notó su mano y silenciosamente metió la mano en el bolsillo. Sacó un viejo yo-yo rojo. Estaba desgastado por el uso, la pintura rayada, pero funcionaba perfectamente. Sin decir mucho, Liam comenzó a jugar con él, dejando que el yo-yo subiera y bajara en movimientos suaves y repetitivos. No habló con Chloe ni intentó forzar ninguna interacción. Solo seguía jugando, concentrado en el ritmo. Los ojos de Chloe se fijaron en el movimiento. Lo siguió cuidadosamente, rastreando el yo-yo mientras subía y bajaba. Su rostro permaneció neutral al principio, pero después de unos momentos esbozó una suave sonrisa. Fue breve pero real. Ethan lo vio. Ese instante su hija sonriendo lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Durante tanto tiempo había intentado obtener una respuesta de Chloe para romper su silencio. Había gastado dinero, contratado expertos, construido habitaciones especiales en su casa. Pero ahora un niño sin entrenamiento había hecho lo que nadie más pudo. Ethan se recostó en la silla observándolos. No dijo una palabra. No quería interrumpir lo que estaba ocurriendo. Chloe estaba tranquila, concentrada y relajada, algo raro incluso en las mejores condiciones. Liam no intentaba tocarla ni hablarle demasiado.
Solo permanecía allí mostrando el yo-yo, cambiando los trucos y observando sus reacciones. En un momento ella emitió un suave zumbido, algo que solía hacer cuando se sentía segura. Ethan conocía bien ese sonido. Significaba que no tenía miedo. El chico siguió jugando un rato más antes de guardar el yo-yo en su bolsillo y despedirse. Chloe no habló, pero lo miró de nuevo mientras él salía de la habitación. Ethan siguió a Liam hasta el pasillo y le agradeció en voz baja. Liam solo asintió y volvió junto a donde esperaba su padre. Al regresar a la habitación, Ethan miró a Chloe que ahora descansaba pacíficamente. Esa única visita había cambiado algo en ella, algo que nadie más había logrado alcanzar. Más tarde esa noche, Ethan permaneció en el hospital con Chloe, aunque podría haberse ido a casa. La habitación estaba tenue con solo una pequeña luz encendida cerca de su cama. Ella dormía ahora respirando lenta y uniformemente. Ethan se sentó nuevamente en la silla reflexionando sobre todo lo que había sucedido. No podía dejar de ver ese momento Chloe, extendiendo la mano Chloe sonriendo. Pensó en cuántas veces había intentado y fallado al tratar de conectarse con ella, y cómo toda su riqueza no había hecho la diferencia. Terapeutas con extensos currículos, herramientas diseñadas para aprendizaje sensorial, tratamientos caros. Nada de eso había funcionado como la simple atención de un niño de 12 años. Ethan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas mirando al suelo. Se preguntaba si todo ese tiempo había estado mirando en la dirección equivocada. Tal vez se había enfocado demasiado en lo que podía comprar, en lugar de lo que Chloe realmente necesitaba. Tal vez había olvidado que la conexión no siempre proviene de credenciales o dinero, sino de atención, paciencia y presencia. Se levantó y caminó hacia el pequeño baño conectado a la habitación del hospital. Encendió la luz y se miró en el espejo. Sus ojos estaban cansados. Su rostro parecía más viejo de lo que recordaba. Estudió su propio reflejo intentando comprender qué había cambiado en él. Algo era diferente ahora. No por un nuevo diagnóstico ni por algún evento dramático, sino porque se había visto obligado a enfrentar una verdad. Había fallado en entender a su hija de la manera más básica. No porque no le importara, sino porque había confiado demasiado en sistemas profesionales y planes estructurados. Había intentado arreglar las cosas con dinero, pensando que eso sería suficiente. Pero no lo era. De pie frente al espejo, finalmente se lo admitió a sí mismo: todo el dinero del mundo no podía reparar la distancia entre él y Chloe. Esa distancia provenía de no verla tal como era realmente. Y ahora, gracias a un pequeño momento en una sala de hospital, sabía que tenía que cambiar. Ethan sabía que no podía ignorar lo ocurrido en el hospital. No podía fingir que la visita de Liam no había hecho una diferencia real en Chloe. Ella había reaccionado con él de una manera que nunca lo había hecho con nadie más. No era una simple coincidencia. Significaba algo. Así que Ethan tomó una decisión. Quería agradecerle a Liam personalmente, no solo con palabras, sino mostrando respeto. Contactó al padre de Liam, Michael Carter, uno de los obreros que había trabajado en varias propiedades de Ethan, e invitó a ambos a almorzar en su casa en Coral Gables. Era una gran mansión moderna con paredes de vidrio, techos altos y un jardín perfecto. El tipo de lugar donde todo era caro y silencioso. Cuando Ethan mencionó el plan a Elena, su exesposa y madre de Chloe, su reacción fue inmediata. Estaba furiosa. No quería que lo que ella llamaba gente así se mezclara con su hija. Creía que era inapropiado, innecesario e incluso peligroso. Pero Ethan no reculó. Le dijo con calma que la decisión ya estaba tomada y que la visita se realizaría. Elena discutió con él toda la mañana. Mencionó todas las razones que pudo imaginar: seguridad, la rutina de Chloe, diferencias sociales e incluso la imagen pública. Ethan escuchó, pero nada cambió su decisión. Lo que había visto en el hospital no podía borrarse. Chloe había respondido a Liam. Esa simple verdad importaba más que cualquier regla o barrera social. Cuando Liam y Michael llegaron, Elena les dio un saludo forzado y con los labios apretados, y desapareció hacia la sala de estar. Ethan los recibió en la puerta principal. Michael llevaba ropa limpia, aunque claramente no de diseñador.
Liam, con una camisa abotonada y jeans sencillos, miraba a su alrededor en silencio sin saber cómo comportarse en un lugar tan grande y desconocido. Ethan los condujo al comedor, un espacio lleno de luz con una larga mesa de madera preparada para el almuerzo. Chloe ya estaba sentada con su expresión habitual y vacía en el rostro. La comida había sido cuidadosamente preparada por el personal elegante, pero no demasiado sofisticada para que no se sintiera incómoda. Se sentaron todos, y por un momento hubo silencio. Durante la comida, la conversación comenzó lentamente. Ethan preguntó a Michael sobre su trabajo y escuchó respetuosamente. Liam no habló mucho al principio, pero respondió cuando se le preguntaba con voz tranquila. Chloe, sentada frente a Liam, lo observaba todo el tiempo. No parecía nerviosa ni alterada. Su cuerpo permanecía quieto, y sus ojos seguían cada movimiento de él. En un momento Liam notó su mirada y le hizo un pequeño gesto con la mano. Ella no respondió con un saludo, pero emitió un suave sonido, un tipo de zumbido, y mantuvo la vista sobre él. Ethan lo vio. No dijo nada, pero lo notó. Unos minutos después, Liam sacó el mismo yo-yo de su bolsillo y comenzó a hacer trucos nuevamente, igual que en el hospital. Chloe se centró de inmediato en él, sus manos tocando suavemente la mesa al ritmo del movimiento del yo-yo. Michael se mostró sorprendido, e incluso Elena, al otro lado de la habitación, giró la cabeza al notar la interacción. Chloe no solo estaba observando, estaba participando a su manera. Para ella ese nivel de conexión era raro. Ethan sintió algo cambiar dentro de él nuevamente. Elena se levantó claramente incómoda. Se acercó a Ethan y le dijo en voz baja que la visita había durado suficiente. Mencionó que Chloe tenía terapia programada más tarde y necesitaba descansar. Ethan negó con la cabeza y dijo con calma que Chloe estaba bien y que la visita era importante, pero Helena no estuvo de acuerdo. Regresó a la mesa y anunció que era hora de concluir. Fue entonces cuando Chloe reaccionó. Su cuerpo se tensó. Emitió un sonido más fuerte que antes, una protesta vocal. Luego extendió el brazo hacia Liam a través de la mesa, su mano temblando ligeramente, y emitió otro sonido casi como una súplica. La habitación se congeló. Ethan miró a su hija atónito. Nunca había hecho eso antes. Elena lucía confundida e insegura. Liam permaneció inmóvil sin querer empeorar la situación. Pero estaba claro que Chloe no quería que él se fuera. Su reacción no era aleatoria ni sin sentido. Estaba tratando de comunicarse. Estaba pidiendo a su manera que Liam se quedara. Ethan se acercó lentamente y se arrodilló junto a Chloe. Le tocó suavemente el brazo y dijo su nombre. Ella mantuvo la mirada sobre Liam. Su respiración era rápida. Su cuerpo temblaba ligeramente, no por miedo, sino por frustración. Ethan miró a Helena y dijo firmemente: «Ella quiere que él esté aquí». Helena no respondió de inmediato. Miró a Michael, luego a Liam y finalmente de nuevo a Chloe. La situación estaba claramente fuera de su control. Su hija, que rara vez interactuaba con alguien, estaba visiblemente alterada ante la idea de perder ese momento. Ethan se puso de pie y dijo a Liam y Michael que podían quedarse más tiempo. Helena cruzó los brazos y salió de la habitación sin decir una palabra más. La habitación permaneció en silencio unos segundos. Luego Liam, sin estar seguro de qué hacer, se sentó de nuevo y le mostró a Chloe un nuevo truco con el yo-yo. Su cuerpo se relajó otra vez. La tensión desapareció. Ethan permaneció cerca observando cada pequeño movimiento, comprendiendo más que nunca antes. Lo que estaba ocurriendo era real y no podía ser ignorado. Por el resto de la tarde la visita continuó. No estuvo llena de conversaciones profundas ni de grandes avances, pero fue significativa de una manera tranquila y clara. Chloe permanecía cerca de Liam, observándolo extendiendo ocasionalmente la mano o emitiendo pequeños sonidos. Liam no forzaba nada. No intentaba enseñarle ni arreglarla. Simplemente existía a su lado con paciencia. Michael mantenía las cosas simples hablando con Ethan de vez en cuando, pero mayormente permanecía al margen. Ethan notó algo importante. Esto no tenía que ver con educación, antecedentes ni ingresos.
Se trataba de presencia, atención y la capacidad de realmente ver a alguien. Liam lo tenía y por alguna razón Chloe respondía a eso. La brecha entre sus mundos rico y pobre, experto y ordinario, no significaba nada en esa habitación. Lo que importaba era la reacción de Chloe. Y en ese momento Ethan comprendió algo aún más profundo. Todos los muros sociales que Elena había intentado proteger eran irrelevantes frente a una sola verdad. Chloe necesitaba a Liam. Ese hecho por sí solo era más poderoso que el estatus, las reglas o las expectativas. Nada más importaba. A regañadientes, Elena aceptó permitir que Liam regresara a la casa para visitas supervisadas con Chloe. No le gustaba la idea, pero tampoco podía negar lo que había visto. La reacción de Chloe durante el almuerzo no era algo que se pudiera ignorar o explicar. Aún así, Elena dejó claro que estaría presente en cada visita y que observaría de cerca. Le dijo a Ethan que no confiaba en esta situación y le recordó que Chloe era delicada, se abrumaba con facilidad y no era alguien que debiera ser utilizada como un experimento. Ethan no discutió. Simplemente dijo que si Chloe seguía respondiendo positivamente, valdría la pena continuar. Cuando Ethan ofreció pagarle a Liam por su tiempo y esfuerzo, Liam se mostró incómodo y negó con la cabeza. No lo hice por dinero, dijo. Solo vi que necesitaba ayuda. Esa respuesta sorprendió a Ethan. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara dinero, pero Liam no parecía interesado en nada más que ayudar a Chloe. Eso hizo que Ethan confiara más en él, y poco a poco las visitas regulares se convirtieron en parte de su rutina semanal. Helena se sentaba cerca cada vez que Liam visitaba, observando todo cuidadosamente. Al principio mantenía una distancia fría. Se sentaba al otro lado de la habitación con los brazos cruzados, ocasionalmente tomando notas o interrumpiendo si sentía que algo no estaba bien. Pero lo que vio la hizo detenerse. Chloe comenzó a mostrar pequeños cambios, pero importantes. Comía con más concentración y menos resistencia. Durante las comidas a veces miraba hacia la persona que hablaba cuando Liam daba instrucciones simples como «dame el bloque» o «toca el círculo rojo». Chloe dudaba al principio, pero luego respondía. Sus reacciones eran lentas, pero estaban ocurriendo. Ethan empezó a grabar pequeños videos del progreso y se los mostró a algunos de los terapeutas que habían trabajado con Chloe. Incluso ellos se sorprendieron. No podían explicar por qué de repente estaba más abierta, más presente. Helena aún no confiaba completamente, pero no podía ignorar los resultados. Esto no era solo coincidencia. Algo sobre la presencia de Liam había desbloqueado una parte de Chloe, que había estado callada por demasiado tiempo. Una tarde, Helena permaneció más tiempo en la habitación y prestó mayor atención. Observó cómo Liam se acercaba a Chloe sin forzar nada. No hablaba demasiado alto ni demasiado bajo. Mantenía sus movimientos predecibles. Esperaba cuando Chloe necesitaba más tiempo y no reaccionaba con frustración cuando ella no respondía de inmediato. No la trataba como a una niña rota. La trataba como a una persona. Esa noche, Helena se sentó frente a su computadora y buscó artículos sobre métodos alternativos de interacción sensorial. Leyó sobre el ritmo visual, el movimiento repetitivo y estilos de comunicación no verbal. No era solo intuición, había ciencia detrás. A medida que leía más, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Vio que la manera en que Liam se conectaba con Chloe no era magia ni suerte. Era algo real y no era nuevo. La gente había estado usando estas estrategias durante años. La diferencia era que Liam las había aprendido de forma natural, sin educación formal, y las utilizaba de una manera que tenía sentido para Chloe. Poco a poco, Helena empezó a respetar lo que antes dudaba. Curiosa, un día le preguntó a Liam cómo sabía qué hacer con Chloe. Él no dio una respuesta larga. Simplemente dijo, «Mi hermano mayor. También es autista. Crecí observándolo. Aprendí estando con él». Ese momento aclaró todo. Liam no seguía un libro ni repetía consejos. Se basaba en la experiencia real. Había vivido con alguien como Chloe todos los días de su vida. Comprendía las pequeñas señales que otros pasaban por alto, como una persona tensaba los dedos, los sonidos que hacía cuando estaba ansiosa, la mirada en sus ojos cuando necesitaba espacio.
Liam dijo que su familia no tenía dinero para terapias costosas. Así que aprendieron a conectarse a su manera, observando, escuchando y siendo pacientes. Eso impactó profundamente a Elena. Había pasado años persiguiendo las mejores herramientas, los especialistas más nuevos, los métodos más avanzados. Pero lo que había funcionado mejor para Chloe no había sido nada de eso. Había sido alguien que sabía cómo verla no por formación, sino por la vida misma. Ethan, al escuchar todo esto, también sintió algo cambiar en él. Durante la mayor parte de la vida de Chloe, había intentado arreglar las cosas con recursos. Había contratado a los mejores terapeutas, viajado en busca de segundas opiniones y pagado la mejor atención que podía encontrar. Pero a pesar de todo, nunca se había detenido a aprender por sí mismo. Siempre había dejado las partes difíciles a otros. Ver cómo Liam, un niño sin dinero ni formación formal, lograba entender a Chloe de una manera que él no podía, hizo que Ethan reflexionara sobre el papel que había jugado o no en el desarrollo de su hija. En lugar de sentirse a la defensiva, se sintió humilde. Empezó a hacer preguntas. Se sentaba más cerca durante las visitas. Le preguntaba a Liam qué significaban ciertas reacciones. Intentaba repetir los mismos ejercicios. Al principio se sentía inseguro, temeroso de equivocarse, pero poco a poco comenzó a entender. Chloe también empezó a responderle. No de la misma manera que con Liam, pero lo suficiente para demostrar que lo notaba. Para Ethan, eso fue un comienzo, un paso hacia ser algo más que el hombre que pagaba las cuentas. Las visitas continuaron y semana tras semana Chloe progresaba. No empezó a hablar en oraciones completas ni a abrazar a la gente, pero mostraba señales de conexión. Repetía sílabas suaves como ma y lo. Miraba brevemente cuando le hablaban. Incluso tomaba un crayón y hacía pequeñas marcas en el papel, cuando Liam dibujaba a su lado. Para una niña como Chloe, esos eran grandes avances. Elena observaba los cambios y empezó a ayudar en lugar de criticar. Le preguntaba a Liam qué funcionaba y comenzó a unirse a algunas de las actividades. La tensión en la habitación disminuyó. Lo que comenzó como visitas forzadas y supervisadas se convirtió en momentos compartidos tranquilos. Liam nunca cambió su actitud. Permaneció calmado, concentrado y amable. No intentaba demostrar nada. Simplemente estaba allí para Chloe. Y gracias a eso comenzó a formarse un puente no solo entre Chloe y el mundo que la rodeaba, sino también entre los adultos. Por primera vez, Helena, Ethan y Liam trabajaban juntos por un mismo objetivo. Ya no solo estaban gestionando a Chloe, estaban aprendiendo a verla y finalmente, ella estaba siendo vista. Una noche tormentosa, el cielo se llenó de nubes oscuras y la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. El sonido del trueno resonaba a lo lejos mientras Elena estaba cerca de la ventana con el teléfono en la mano. Acababa de cancelar una de las visitas de Liam. Se dijo a sí misma que era por el bien de Chloe, que el clima era demasiado fuerte y que no era un día adecuado para recibir visitas. Sin embargo, en el fondo seguía sintiendo incomodidad por lo cercana que Liam se había vuelto de su hija. Entró a la sala y con calma le dijo a Chloe que estaba sentada en el suelo con algunos juguetes frente a ella. Liam no vendrá hoy. Chloe no reaccionó al principio. Miró el suelo en silencio, pero después de unos minutos, su respiración cambió. Comenzó a mecerse ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Entonces de repente emitió un grito fuerte. Helena se congeló. Chloe cayó de lado gritando más fuerte, llorando sin control y golpeando el suelo con las manos. Fue un colapso completo, fuerte, intenso y desgarrador. Ethan entró corriendo y de inmediato se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Intentó calmar a Chloe, pero nada funcionó. Se arrodilló a su lado y repitió suavemente su nombre. Ella no respondió. Su rostro estaba rojo y las lágrimas corrían por sus mejillas. Emitía sonidos fuertes y dolorosos que llenaban la habitación. Sus manos seguían moviéndose, tirándose del cabello, arañándose los brazos y golpeando la alfombra. Ethan miró a Helena y preguntó, ¿qué pasó? Helena, visiblemente conmocionada, dijo, le dije que Liam no vendría.
Eso fue todo lo que Ethan necesitaba escuchar. Tomó su teléfono y llamó a Liam de inmediato. «Necesito que vengas, por favor», dijo con voz urgente. Liam no dudó. A pesar del clima, le dijo a su padre que tenían que conducir hasta allí. La tormenta afuera ya no importaba. Cuando llegaron unos 25 minutos después, la casa todavía estaba llena de los sonidos de los llantos de Chloe. Michael permaneció en el auto mientras Liam corría hacia adentro. En el momento en que entró en la habitación, Chloe se congeló. Su cuerpo no se movió, pero sus ojos lo buscaron. Entonces, en medio de sus sollozos, abrió la boca. Lee gritó con voz temblorosa y fuerte. Fue confuso, no perfectamente claro, pero inconfundible. Estaba intentando decir Liam. Todos en la habitación se detuvieron. Ethan se quedó paralizado por el shock. Elena se tapó la boca con la mano. Chloe nunca había dicho ni una sola palabra antes, ni siquiera algo pequeño como mamá o no. Pero ahora, en su momento más emocional, había llamado a Liam. Lo repitió de nuevo, esta vez más fuerte. Lee. Liam avanzó lentamente hacia ella, manteniendo su cuerpo bajo y sus movimientos calmados. Se sentó en el suelo cerca de ella y sacó el mismo yoyo rojo de su bolsillo. No dijo nada. Simplemente comenzó a jugar con él, creando el mismo ritmo que a ella siempre le había gustado. Chloe se sentó aún llorando, pero su cuerpo se relajó un poco. Se inclinó hacia él, extendiendo la mano. El colapso se desvaneció lentamente. Sus llantos se hicieron más suaves, y su respiración se ralentizó. Mantuvo los ojos en él todo el tiempo. En solo unos minutos, el caos en la habitación se transformó en algo tranquilo y concentrado. Elena, que había estado de pie cerca de la puerta, salió de la habitación en silencio. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de suceder. Se quedó en el pasillo sosteniéndose de la pared, respirando lentamente. Una lágrima corrió por su mejilla. Ya no podía negarlo. Liam no solo estaba ayudando, era esencial para el progreso de Chloe. La había alcanzado de una manera que nadie más podía. Ni los terapeutas caros, ni los maestros entrenados, ni siquiera sus propios padres. Chloe había pronunciado su primera palabra y había sido su nombre. Ethan se acercó a Helena en silencio y puso una mano sobre su hombro. Ella no se apartó. Lo miró y le dijo: «Me equivoqué». Ethan asintió y respondió: «Ya no se trata de tener razón o equivocarse. Se trata de lo que funciona para ella». A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar. Helena ya no luchó contra la presencia de Liam. Dejó de cuestionar cada visita. No se quejó cuando él se quedaba más tiempo del planeado. Algo dentro de ella finalmente cambió. Aceptó que su hija necesitaba esta conexión. Liam comenzó a visitar con más frecuencia después de esa noche. Su horario se organizó para darle consistencia a Chloe. Algunos días venía después de la escuela, otros los fines de semana. El personal de la casa se ajustó sin cuestionamientos. Habían sido testigos del impacto que había tenido. Incluso la terapeuta oficial de Chloe comenzó a unirse a las sesiones tomando notas y haciendo preguntas. Al principio era escéptica, no estaba segura de cómo un niño de 12 años podía enseñarle algo. Pero después de observar el enfoque de Liam, el tiempo de sus acciones, la manera en que observaba la cara de Chloe y cómo ajustaba sus movimientos según sus reacciones, comenzó a darse cuenta de que no era algo que hubiera aprendido en la escuela. La forma de interactuar de Liam estaba moldeada por años de vivir con su hermano autista. No necesitaba que le enseñaran a esperar a mantenerse calmado o a comprender el silencio. Simplemente lo hacía. La terapeuta incorporó algunas de sus técnicas en sus propias sesiones e incluso vio mejoras en cómo respondía Chloe. Poco a poco se formó una nueva estructura alrededor del desarrollo de Chloe, basada en la empatía, la presencia y la comprensión real, no solo en métodos de libros o de aulas. Aunque el progreso era evidente, Elena aún tenía que lidiar con el juicio de los demás. Sus amigas de la alta sociedad no entendían lo que estaba pasando en su casa. Algunas preguntaban por qué ese niño siempre estaba presente. Otras daban consejos que ella ya no pedía, sugiriendo niñeras privadas o especialistas del extranjero.
Elena no discutió con ellas, no explicó toda la historia. Simplemente dejó de preocuparse por su aprobación. Había pasado años tratando de cumplir expectativas, qué ponerse, a dónde ir, cómo criar. Pero ahora nada de eso importaba. Lo que importaba era que Chloe había dicho su primera palabra. Lo que importaba era que Chloe estaba comiendo mejor, respondiendo más y empezando a conectarse con el mundo que la rodeaba. Por primera vez, Elena se sintió como una madre que realmente veía a su hija. Y sabía que sin Liam, nada de esto habría sucedido. Las tormentas en su mente finalmente se habían calmado. Había dejado de luchar contra el cambio. El progreso de su hija era prueba suficiente. Desde esa noche en adelante no hubo vuelta atrás. Liam, ahora, era parte de sus vidas de verdad. Una tarde todo parecía extraño en la casa. Era el tipo de día en que Chloe normalmente esperaba cerca de la ventana o se sentaba en su lugar tranquilo mirando hacia la puerta sabiendo que Liam llegaría pronto. Pero esta vez pasaron los minutos, luego una hora, y no había señales de él. Chloe comenzó a ponerse inquieta. Caminaba de un lado a otro, hacía sonidos cortos y ansiosos, y se negaba a sentarse o concentrarse en algo. Helena y Ethan intentaron distraerla, pero nada funcionaba. No era típico de Liam faltar a una visita sin avisar. Finalmente, Ethan se apartó y llamó al padre de Liam, Michael, esperando obtener una respuesta. Cuando Michael respondió, su voz sonaba cansada y baja. Explicó que la madre de Liam había sufrido un derrame cerebral la noche anterior. Estaba en el hospital inconsciente pero estable. Liam había estado a su lado desde entonces. En ese momento todo tuvo sentido. Liam no los estaba evitando. Estaba lidiando con algo doloroso. Al día siguiente, Chloe había retrocedido. El progreso que había tenido constantemente en las últimas semanas comenzó a desaparecer. Se negaba a comer, no respondía a instrucciones simples, y no podía dormir sin llorar durante horas. Se sentaba junto a la ventana en silencio, parpadeando, apenas esperando a alguien que no llegaría. Para Ethan, quedó claro que el vínculo de Chloe con Liam no solo era especial, era central para su progreso. Sin él, cerca todo se desmoronaba rápidamente. Ethan no podía ignorarlo. Se sentía responsable no solo de Chloe, sino también de Liam. Esa tarde condujo al hospital donde estaba siendo tratada la madre de Liam. Encontró a Liam sentado en la sala de espera con la misma ropa del día anterior, la cabeza apoyada en la pared, completamente agotado. A su lado estaba su hermano autista sentado en silencio, perdido en su propio mundo. Ethan se sentó junto a ellos y no dijo nada al principio. Después de unos minutos miró a Liam y simplemente preguntó, ¿qué necesitas? Siempre lo hacemos. Su voz era baja pero firme. Ethan pudo ver que Liam intentaba mantenerse fuerte, pero el estrés era claramente demasiado para alguien de su edad. Liam ahora cuidaba a su hermano a tiempo completo, visitaba a su madre a diario y trataba de cumplir con la escuela. Era más de lo que cualquier niño de 12 años debería soportar. Ethan le dijo que quería ayudarlo. Comida, transporte, gastos médicos, cualquier cosa. Liam se quedó en silencio pensando. Luego dijo, «No quiero aprovecharme de ti». Ethan respondió con firmeza, «No te estás aprovechando. Has estado ayudando a mi hija de una manera que nadie más lo ha hecho». Liam no respondió de inmediato, pero sus ojos se suavizaron. Ethan se inclinó y dijo, «Déjame hacer algo, por favor». Unos días después, Ethan hizo los arreglos. Despejó 2 habitaciones en su propia casa, una para Liam y otra para su hermano. Organizó personal de apoyo para ayudar cuando fuera necesario y llevó todas sus pertenencias él mismo. Todo se hizo en silencio, sin anuncios, solo acción. Elena, al enterarse del plan, dudó. No estaba en contra de ayudar, pero no estaba segura de convertir su hogar en un espacio compartido. Planteó preocupaciones sobre privacidad, rutina y la estructura de Chloe. Ethan escuchó, pero le recordó lo que ya estaba ocurriendo. Chloe no comía, no dormía. Había vuelto al silencio completo. El cambio había sido rápido y claro. Luego, cuando Liam visitó la casa brevemente para entregar algunos documentos,
Chloe lo vio y corrió hacia él. Sin que se lo indicaran, lo abrazó. No fue forzado ni incómodo. Fue real. Luego lo miró y le dijo suavemente pero con claridad: amigo. Elena se quedó atónita. Chloe no solo había hablado, había usado una palabra con significado. No se trataba de colores o juguetes, se trataba de conexión. Esa sola palabra fue suficiente para romper cualquier duda que Elena tuviera. Miró a Liam y dijo: ¿se quedan? Los dos. A partir de ese momento las cosas comenzaron a cambiar dentro de la casa. Ya no se trataba solo de ayudar a Chloe, ahora también estaban ayudando a Liam. Liam se mudó esa semana con su hermano y la casa se adaptó rápidamente. El personal entendió y hasta Elena comenzó a ajustarse a la nueva dinámica. Ethan organizó transporte para Liam para que pudiera seguir asistiendo a la escuela por las mañanas. Por las tardes, Liam volvía a casa, revisaba a su hermano y luego pasaba tiempo con Chloe. Pero ahora las cosas eran diferentes. Liam no era visto como un terapeuta ni un asistente. No se esperaba que dirigiera sesiones o siguiera rutinas. Simplemente estaba presente. Pasaba tiempo con Chloe como lo haría un amigo. Se sentaban juntos en el jardín, jugaban con bloques o simplemente veían videos lado a lado, y Chloe comenzó a florecer de nuevo. Empezó a repetir más sonidos. Comenzó a señalar cosas y a tomar pequeñas decisiones. Miraba más a las personas. La conexión seguía ahí más fuerte que antes. Incluso la terapeuta notó la mejora y continuó observando a Liam de cerca, a veces tomando notas silenciosas desde la distancia. Ella admitió una tarde: hay algo en cómo él la entiende. No está en ningún manual. Hubo momentos de incomodidad, por supuesto, diferentes hábitos, diferentes rutinas, pero aprendieron a convivir. Elena ocasionalmente se encontraba ayudando con el hermano de Liam, guiándolo por un pasillo o ayudándole con un refrigerio. Al principio se sentía extraño, pero con el tiempo se volvió normal. Ethan también comenzó a ver a Liam no solo como el niño que ayudaba a Chloe, sino como alguien valiente y lleno de una fuerza tranquila. El hogar se convirtió en un lugar de equilibrio. Dos mundos diferentes se habían unido, uno de lujo y otro de supervivencia, y de alguna manera funcionaron. No era perfecto, pero era honesto. Los niños estaban en el centro de todo. Chloe estaba feliz. Liam estaba seguro. Su hermano tenía estabilidad. Y Ethan y Elena habían aprendido algo que no esperaban: que la ayuda va en ambos sentidos. A veces la persona a la que crees que estás ayudando termina enseñándote lo que realmente importa. Y a veces, cuando la ayuda necesita ayuda, lo mejor que puedes hacer es abrir la puerta y hacer espacio. Con el tiempo, algo inesperado comenzó a suceder dentro de la casa. Liam y su hermano lentamente se convirtieron en parte de la familia. No mediante ninguna conversación formal o decisión, sino a través de la vida diaria. El hogar se adaptó de manera natural. Al principio, Elena todavía se mantenía un poco distante, siendo educada pero reservada, sin saber cuán involucrada debía estar. Pero eso cambió lentamente. Comenzó a ayudar a Liam con su tarea por las tardes. Le explicaba conceptos, corregía la gramática en sus ensayos e incluso le ayudaba a estudiar para exámenes. Eso sorprendió a ambos. Una noche, después de que aprobó un examen de matemáticas con el que había tenido dificultades, ella le sonrió y le dijo: bien hecho. Era algo pequeño pero genuino. También comenzó a animarlo a continuar en la escuela, motivándolo a terminar la secundaria y pensar en lo que quería hacer después. Liam escuchaba. La respetaba más de lo que esperaba y apreciaba que nunca le hablara como a un niño. Ethan, por su parte, comenzó a trabajar en otra cosa: un fondo de apoyo para niños con autismo de familias de bajos ingresos. Inspirado por la historia de Liam, Ethan pasó semanas planificando el fondo. Contactó a profesionales, abogados y organizadores comunitarios. Quería crear algo a largo plazo, algo que ayudara a familias como la de Liam, que no tenían acceso a especialistas, terapia o el tipo correcto de apoyo. Lo llamó el Proyecto Chloe, y se aseguró de que el enfoque no fuera solo el diagnóstico, sino también el desarrollo emocional, la educación y la participación familiar. Liam no supo cómo reaccionar cuando lo escuchó por primera vez. Solo asintió
y dijo: «Eso está bien», pero Ethan pudo ver el orgullo en sus ojos. Dentro del hogar las cosas seguían evolucionando. Los 3 adultos, Ethan, Helena y Liam, aprendieron a trabajar como un equipo, cada uno con su propio rol. Construyeron rutinas alrededor de Chloe, que eran consistentes pero flexibles. Las mañanas tenían estructura, las tardes actividades, y las noches espacio para descanso y tranquilidad. El hermano de Liam también encontró su ritmo. No fue olvidado en el proceso. Tenía su propio espacio, su propia rutina, y era tratado con respeto y cuidado. La casa se sentía diferente ahora. No era solo un lugar para vivir, era un espacio seguro. La transformación de Chloe se volvió más visible con cada semana que pasaba. Ya no era la misma niña que solía sentarse en silencio durante horas, evitando el contacto visual y resistiéndose a cualquier tipo de toque. Había comenzado a usar palabras, no oraciones completas, pero sí significativas. Podía decir cosas simples como agua, juguetes, sí y no. Tocaba la mano de una persona cuando quería atención. Participaba en juegos sensoriales con Liam, usando bloques de colores, telas con texturas y pequeños objetos que producían distintos sonidos. Incluso comenzó a sonreír con más frecuencia. Sonrisas pequeñas pero reales. Ethan llevaba un diario en video registrando su progreso con clips cortos y a veces viéndolos por la noche, abrumado por lo lejos que había llegado. Helena también comenzó a documentar cosas, escribiendo las palabras que Chloe usaba y nuevos comportamientos que notaba. Los médicos visitaban la casa y se sorprendían, revisaban sus expedientes y comparaban su comportamiento actual con lo que habían visto solo unos meses antes. La mayoría no podía explicar el progreso, pero para las personas en la casa no era un misterio. La clave no había sido un método especial. Había sido la conexión. Ahora estaba claro que lo que funcionaba no era algo enseñado en un aula. No era un programa de terapia ni un medicamento. Era confianza, consistencia y emoción. Liam no entró en la vida de Chloe con gráficos o horarios. Llegó con comprensión y paciencia. Ethan proporcionó estabilidad. Helena ofreció cuidado. Juntos crearon un ambiente donde Chloe se sentía segura y aceptada, no controlada ni evaluada. Ella respondía a eso de maneras que nadie había predicho. Su voz se fortaleció. Comenzó a tararear canciones. Bailaba con pequeños movimientos al ritmo de la música. Incluso permitía el contacto físico de personas en quienes confiaba, especialmente Liam. A veces se sentaba a su lado y apoyaba la cabeza en su hombro sin que se lo pidieran. Estas eran cosas que antes parecían imposibles. Todos lo notaban, incluso el personal de la casa. La gente caminaba con más suavidad, hablaba más despacio y trataba a Chloe con el mismo respeto que a cualquier adulto. Su presencia cambió toda la dinámica del hogar. Y la verdad se volvió innegable. Esta niña, antes considerada inalcanzable, estaba construyendo puentes con todos a su alrededor. Una noche, durante una cena familiar tranquila, ocurrió algo inolvidable. Todos estaban sentados a la mesa: Ethan, Helena, Liam, el hermano de Liam y Chloe. El ambiente era calmado, la comida era sencilla. Hablaban de cosas pequeñas de la escuela, las tareas, y un momento divertido que había ocurrido más temprano ese día. Chloe estaba sentada en silencio al principio, jugando con su tenedor. Luego, sin advertencia, se levantó. Nadie dijo nada. Simplemente la observaron. Caminó lentamente alrededor de la mesa y tocó a Ethan en el brazo. «Hola», dijo. Sus ojos se abrieron de par en par. Se acercó a Liam y hizo lo mismo. «Hola», luego al hermano de Liam. «Hola». Luego a Helena. «Hola». Todos estaban atónitos, sin saber si hablar o llorar. Entonces, Chloe se giró hacia la última persona en la mesa, su abuela, que había venido de visita ese día. Se detuvo, extendió la mano y dijo claramente: «Abuela». La palabra fue perfecta. Ni arrastrada ni susurrada, simplemente honesta y directa. Toda la habitación quedó en silencio. Luego vinieron las lágrimas. Lágrimas de alegría, de asombro, de amor. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Ese momento quedó en la memoria de todos como una instantánea. No por ser dramático, sino por ser real.
Era una señal de que lo imposible podía volverse posible, cuando las personas dejaban de intentar controlar y comenzaban a intentar comprender. Chloe había hecho algo que nadie esperaba, ni siquiera sus médicos. Había mostrado conciencia, conexión e incluso afecto, todo a través de un simple acto de caminar alrededor de la mesa y usar su voz. Elena se secó los ojos y tomó la mano de Chloe. Ethan se levantó y caminó hacia la cocina para respirar un momento, tratando de mantener la compostura. Liam permaneció congelado con una pequeña sonrisa formándose mientras miraba su plato. Y Chloe simplemente volvió a su asiento y continuó comiendo como si nada hubiera pasado. Esa era su manera. Sin espectáculo, sin necesidad de atención, solo crecimiento silencioso y constante. La habitación se sentía más cálida que antes. Esa cena no solo marcó progreso, confirmó algo más profundo. Chloe no solo estaba mejorando, estaba viviendo, aprendiendo y eligiendo su camino con las personas que nunca se rindieron con ella. Inspirados por todo lo que había sucedido en los últimos meses, los cambios en Chloe, el vínculo que se había formado entre las familias y la fuerza que Liam había demostrado en cada desafío, Ethan y Elena se sentaron una tarde a hablar seriamente. Por primera vez en años estaban en la misma página. No discutieron. No debatieron. Simplemente hablaron con honestidad. Ethan dijo al principio: ¿y si pudiéramos darle a Liam algo más que apoyo temporal? ¿Y si le diéramos algo permanente, un futuro? Elena pausó por un momento, luego asintió. Le debemos más que un simple gracias. Entonces surgió la idea, la cotutela legal. No significaría separar a Liam de su familia ni controlar su vida. Simplemente significaría darle protección a largo plazo, acceso a educación, atención médica y oportunidades que de otro modo no tendría. Una manera de decir, aquí perteneces. Era un gran paso, pero ambos sintieron que era el correcto. Liam ya había pasado a formar parte de su mundo. Ahora era momento de formalizar esa conexión por su bien y por el de Chloe. Cuando Ethan habló con Michael, el padre de Liam, la conversación fue emotiva. Se reunieron en el jardín mientras los niños estaban adentro. Ethan explicó la idea con calma y respeto, asegurándose de que Michael entendiera que no se trataba de quitar nada. Solo queremos ofrecerle a Liam una red de seguridad, dijo Ethan. Ha estado ayudando a nuestra hija de maneras que no podíamos imaginar y queremos ayudarlo ahora no por caridad, sino porque es parte de nuestras vidas. Michael bajó la mirada claramente conmovido. Ya han hecho más de lo que la mayoría haría, dijo. Entonces Ethan añadió algo importante. No te estamos reemplazando, solo estamos agregando apoyo. Eso es todo. Más tarde se sentaron con Liam y se lo contaron juntos. Él escuchó en silencio, jugueteando con el yo-yo en su mano. Cuando Ethan terminó de explicar, Liam preguntó: «¿Me han tratado como parte de la familia, y ahora quieren hacerlo oficial?» Elena sonrió suavemente. «Sí, salvaste a nuestra hija, y además le enseñaste a vivir». Liam no habló durante unos segundos. Luego asintió un poco abrumado pero agradecido. «Está bien», dijo. «Hagámoslo. Implica papeleo, reuniones y evaluaciones». Pero Ethan tenía un equipo legal listo, y se aseguraron de que todo avanzara lo más suavemente posible, mientras los adultos manejaban los pasos formales. Liam continuaba viviendo su vida normal en la casa, yendo a la escuela, pasando tiempo con Chloe y cuidando a su hermano. Ethan organizó la inscripción de Liam en una escuela privada respetada. Recibió una beca completa financiada directamente a través de una nueva subvención educativa creada por Ethan. El personal de la escuela recibió a Liam y facilitó la transición. Por primera vez, Liam tuvo acceso a mejores recursos de aprendizaje, apoyo de tutoría y programas extracurriculares. Al principio fue abrumador, pero se adaptó. Elena lo ayudó con organización y habilidades de estudio. Ethan asistió a eventos escolares cuando fue posible, y Chloe, por su parte, continuó creciendo. Su habla mejoró semana a semana. Formaba oraciones simples como «quiero juguete» o «más jugo». Comenzó a tolerar cambios de rutina e incluso aceptó abrazos de su abuela sin retirarse. El ambiente en la casa se volvió más ligero, más esperanzador.
Todos lo sentían. Pasaron meses, y la madre de Liam finalmente regresó a casa después de terminar la terapia física. Su fuerza había vuelto lentamente, pero ya podía caminar y manejar tareas diarias con ayuda. Ethan se aseguró de que tuviera acceso a atención médica y un hogar seguro, e incluso organizó apoyo a tiempo parcial en su apartamento para que no se sintiera abrumada. Liam la visitaba con frecuencia y llevaba a su hermano a verla regularmente. Pero su base permanecía en la casa de Ethan y Helena, donde las rutinas eran estables, y Chloe prosperaba. Incluso el hermano de Liam parecía más a gusto. Tenía un espacio tranquilo propio, y la casa entendía cómo darle espacio y comodidad. En la escuela, Liam comenzó a hacer nuevos amigos. Se unió a un club de ciencias e incluso ganó el segundo lugar en una pequeña competencia escolar. Sus maestros elogiaron su enfoque y habilidades de liderazgo. En casa permanecía centrado. Nunca actuaba de manera diferente ni olvidaba de dónde venía. Chloe continuaba llamándolo amigo y a veces incluso Lee se convirtió en su primera palabra hablada. Todavía llevaba el mismo yo-yo, a pesar de que Ethan le había ofrecido comprarle uno nuevo. A medida que se corría la voz sobre la inusual dinámica familiar, la gente en los círculos sociales de Ethan y Helena comenzó a hablar. Al principio hubo susurros y cejas levantadas. Algunas personas cuestionaron la decisión. Otros dijeron que era extraño o arriesgado involucrar tan de cerca a un niño de clase trabajadora en su vida personal. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Cuando esas mismas personas visitaban la casa y veían a Chloe sonriendo, hablando y jugando tranquilamente con Liam, cerca sus opiniones cambiaban. En un evento benéfico, un invitado incluso le preguntó a Ethan, ¿es ese el chico del que he oído hablar? El que ayudó a su hija Ethan asintió con orgullo y respondió, sí, ese es Liam. No solo la ayudó, cambió todo. Poco a poco el tono cambió. Liam, una vez el chico de la camisa amarilla sucia que nadie notaba, ahora era alguien admirado. No por ser famoso, rico o poderoso, sino porque había hecho algo real. Había mostrado cuidado. Su bondad había llegado a una niña a la que nadie más podía alcanzar. Y eso significaba algo incluso en un mundo que a menudo solo veía estatus e imagen. La familia que antes parecía dividida por clase, roles y expectativas, se había convertido en algo completamente nuevo. Chloe ya no estaba escondida en su propio mundo. Ahora tenía voz tanto literal como emocional. Ethan y Helena, antes separados por la frustración y diferentes prioridades, habían aprendido a trabajar juntos de nuevo no como pareja, sino como padres. Liam y su hermano habían encontrado estabilidad y cuidado, cosas que habían carecido durante años. Y a través de todo eso nadie olvidó cómo comenzó, no con un plan o un programa, sino con un chico que vio a una niña en problemas y decidió actuar. Esa decisión llevó a todo lo demás. Un día durante un desayuno tranquilo de fin de semana, Chloe miró alrededor de la mesa y dijo suavemente familia. Nadie la corrigió. Nadie explicó nada. Simplemente sonrieron porque ella tenía razón. No era el tipo de familia que alguien esperaría. No era perfecta ni simple, pero era real. Y para las personas en esa mesa era exactamente lo que necesitaban. La propuesta inesperada se había convertido en algo duradero y verdaderamente significativo. Pasaron los años y mucho había cambiado. Chloe ahora tenía 10 años. Era más alta, más segura y más consciente del mundo que la rodeaba. La niña que antes luchaba por hablar o mantener contacto visual, ahora sostenía conversaciones, mostraba emociones y participaba en la vida cotidiana. Su progreso había sido constante y sorprendente. Su equipo de especialistas había seguido su desarrollo de cerca desde los primeros años, pero ahora era momento de una reevaluación completa. Su terapeuta actual programó un conjunto completo de pruebas cognitivas de lenguajes sensoriales y de desarrollo emocional. Durante varias sesiones, Chloe completó tarea tras tarea. Identificó formas, siguió secuencias, leyó frases simples, respondió preguntas y reaccionó a indicios verbales y visuales. Cuando llegaron los resultados, la terapeuta se sentó con Ethan y Helena y dijo con emoción evidente en su voz,
Ha superado todos los hitos del desarrollo para su diagnóstico. Está progresando increíblemente bien. Ethan se sentó en silencio procesando las palabras. Helena se secó los ojos. Ambos sabían que el camino de Chloe había sido largo y difícil, pero ahora no había duda de que estaba prosperando. En las semanas siguientes, la familia decidió celebrar el cumpleaños de Liam con una cena especial en casa. No fue un evento enorme, solo amigos cercanos y familiares, personas que habían sido parte de su historia a lo largo de los años. El comedor estaba decorado con globos simples. Un pastel casero estaba sobre la mesa y el aire se llenaba de risas y conversaciones relajadas. Liam, ahora mayor y más alto, se había convertido en un adolescente calmado y reflexivo. Todavía mantenía cercanía con Chloe, ayudándola cuando era necesario, pero también dándole espacio para ser independiente. También le iba bien en la escuela y recientemente, Ethan había comenzado a orientarlo en temas de negocios. Durante la cena, las personas compartían historias, hacían bromas y pasaban la comida. Chloe permaneció tranquila la mayor parte de la velada, escuchando, sonriendo y susurrando de vez en cuando a la persona a su lado. Nadie esperaba que dijera algo en voz alta frente a todos. Todavía prefería los momentos más pequeños. Pero cuando retiraron los platos y trajeron el pastel, ocurrió algo inesperado que nadie olvidaría. Chloe se levantó de su asiento. No fue apresurado ni torpe. Simplemente se levantó lentamente y caminó alrededor de la mesa hacia Liam. La habitación quedó en silencio. La gente se detuvo sin saber qué estaba pasando. Ethan giró la cabeza y Helena se llevó suavemente la mano al pecho. Chloe se detuvo junto a Liam, quien la miró confundido pero tranquilo. Ella extendió la mano y la tomó con cuidado. Luego, con voz clara y firme, dijo: «Gracias por verme». La habitación quedó completamente silenciosa. Nadie se movió. Nadie habló. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Las palabras de Chloe no estaban ensayadas ni repetidas de alguien más. Venían de su corazón. No era un agradecimiento general ni un gesto de cortesía. Era específico. Era profundo. Liam parpadeó y la miró con los ojos empezando a llenarse de lágrimas. Por un segundo no supo qué hacer. Luego se levantó y la abrazó suavemente sin decir palabra. Chloe se apoyó en él y sonrió. El momento contenía todo lo que habían vivido. Ethan y Helena se sentaron juntos con las manos tocándose bajo la mesa. No necesitaban decir nada. La mirada que compartieron lo dijo todo: orgullo, gratitud y un sentido compartido de asombro. Esta era su hija, antes perdida en el silencio, ahora expresando algo más poderoso de lo que cualquiera podría haber imaginado. Ethan se levantó, se acercó a Liam y le puso una mano en el hombro. «Nos enseñaste lo que realmente importa», dijo con voz baja pero firme. Helena asintió en acuerdo. Alrededor de la sala, algunas personas se limpiaban los ojos. La atmósfera había cambiado. Lo que comenzó como una simple cena de cumpleaños se había transformado en algo mucho más significativo. Chloe volvió a su asiento tranquila y satisfecha. No necesitaba decir más. Sus palabras habían sido suficientes. Había dicho exactamente lo que debía decir a su manera y en su tiempo. Y todos allí sabían que habían sido testigos de algo raro, un momento de verdad de una niña que antes había sido inaccesible. Liam se sentó lentamente, aún un poco abrumado. Miró alrededor de la mesa y todos le sonrieron, no por lástima, sino con respeto. Con los años habían llegado a conocer quién era realmente. No era solo el chico que ayudó a Chloe. Se había convertido en parte de su familia, alguien que había cambiado el curso de sus vidas